voy a presentar una experiencia profesional de una empresa que dejé a inicios del 2014. El 2014 fue un año un poco movidito, empecé en una empresa, terminé en otra y en medio pasé por una tercera. Y en esta que estoy ahora es una empresa farmacéutica con 2.700 empleados, 20 empresas en el grupo y un equipo de medicina del trabajo de 10 personas que estamos poniendo en marcha, con lo cual no hemos tenido tiempo aún de poder presentar ningún dato, pero sí que lo que voy a explicar lo estamos implantando en esta empresa y lo intentamos hacer en un servicio de prevención ajeno que estuve durante 6 o 7 meses en el 2014. Bien, bueno, cuando se plantea hablar de un tema, dices, bueno, vamos a mirar en qué consiste, ¿no? Busquemos en el diccionario qué entendemos por vigilancia y qué entendemos por salud. No es ninguna novedad. La vigilancia, la acción de vigilar, y vigilar, estar atentos a lo que pasa, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo. La definición de salud tenemos dos conocidas, la del Institut d'Estudis Catalans y de la OMS, que son de todos conocidos. También es cierto que cuando hablamos de vigilancia, no me voy a reiterar, lo que estamos viendo es lo que ya sabemos. Es la principal actividad es la principal actividad sanitaria de un servicio de prevención, es la principal actividad que hacemos los sanitarios, o debería hacerlo, y el objetivo que tenemos, pues, y aquí hago especial mención, es detectar sistemática y regularmente. Y pienso que estos son dos palabras importantes, ¿no? Sistemática y regularmente, señales que pueda haber alteraciones en la salud por la exposición a unos riesgos. Otras cosas importantes de la vigilancia, pues es la que tiene que estar integrada en un plan de prevención, que tiene que ser planificada, protocolizada, documentada, específica, continua, prolongada en el tiempo, sistemática y analizada con criterios epidemiológicos. Esto lo hemos visto en las anteriores ponencias y lo conocéis. Y tenemos distintas herramientas. Realmente los exámenes de salud es la herramienta probablemente más utilizada, pero no por ello posiblemente es la más útil. Y mi ponencia versará alrededor de otras herramientas que podemos tener a la hora de hacer la vigilancia. Se han comentado. La ventaja o el inconveniente de ser el último es que a veces hay el riesgo de repetirse. Los exámenes de salud que hemos comentado, las consultas espontáneas, que me gustaría hablar de ellas, los cuestionarios que Consol nos ha explicado de una forma magnífica, donde podemos tener ya un futuro en el presente, el análisis de la IT, que también vamos a ver un poquitín, mezclado con estos eventos centinela, y bueno, y al final pues saber que hay la individual y la colectiva. Bien, entonces hagamos un poco de reflexión todos nosotros, ¿no? Y los exámenes de salud básicamente los podemos diferenciar entre iniciales, periódicos, de retorno y especiales, de una clasificación, digamos, sencilla. Pero me pregunto, ¿no? ¿Son suficientes estos análisis de salud? Si nos basamos en estos análisis de salud, el sistema de vigilancia prolongado en el tiempo, continuo y tal, es fiable. Y lo que quería plantear es la introducción de otras herramientas, como decía, como pueden ser las consultas espontáneas, por un lado, y el análisis de la incapacidad temporal por contingencias comunes, pero no de todos los casos de IT, sino determinando, identificando qué enfermedades podrían ser más susceptibles de tener en nuestras poblaciones en función de los riesgos, en función de la evaluación de riesgos. Bien, estos datos son de la 7ª Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo y es un poco para enmarcar y para reflexionar, ¿no? Y nos dice esta encuesta que el 68% de los trabajadores se les ha ofrecido un examen de salud en los últimos 12 meses. Bueno, pues puede ser mucho o puede ser poco, que cada uno de nosotros pueda sacar conclusiones. En todo caso, 3 de cada 10 trabajadores parece que no se les ha ofrecido un examen de salud. Pero de los que se les ofrece el examen de salud, pues aceptan
el 56% del total. Es decir, que podemos concluir que prácticamente algo más de la mitad de los trabajadores se han hecho este examen de salud. Y por otra parte, en la anterior encuesta, el 30% de los trabajadores encuestados decían que el examen de salud que se les había practicado no estaba relacionado con la exposición a los riesgos de su puesto de trabajo. Bien, hablaré de los trastornos musculoesqueléticos, pero lo que podamos comentar aquí podría ser extensivo a otros trastornos de la salud. En todo caso, los trastornos musculoesqueléticos pues es la gran declaración de enfermedades profesionales. El 73%, 3 de cada 4, están relacionadas con un trastorno musculoesquelético, a diferencia de 10-15 años atrás, que estos trastornos representaban el 15% de las enfermedades profesionales. Y también, de acuerdo con la última encuesta de salud, la última encuesta de condiciones de trabajo, el 84% de los trabajadores manifiestan que tienen alguna molestia musculoesquelética relacionada con el trabajo, lo cual con esto ya estamos viendo que uno de los principales problemas que tendremos, y no es ninguna novedad, es el trastorno musculoesquelético. Esto es una captura de pantalla de las enfermedades profesionales declaradas en el 2014, que de las 17.378, 14.000 fueron trastornos musculoesqueléticos. Tendríamos que retirar las 722 relacionadas con la hipoacusia o sordera, que están en el mismo campo de los agentes físicos, pero estamos hablando pues, de prácticamente 14.000 de las 17.000 son trastornos musculoesqueléticos. Bien, ¿qué pasa con los exámenes de salud, estos que veíamos antes? Es difícil identificar una alteración musculoesquelética el día del examen de salud, que esto es lo que está pasando y es lo que nos planteamos nosotros, ¿no? El trabajador es citado una vez al año aproximadamente. Aquel día, en la exploración, tenemos que detectar algún signo, algún síntoma que nos haga pensar que pueda presentar un trastorno musculoesquelético. Y esta es una, digamos, debilidad de basarnos en un sistema de exámenes de salud, 10, 20, 30 minutos al año, como mucho, para poder detectar este posible daño. Por otra parte, la multicausalidad en general de las enfermedades, pero en este caso de los trastornos musculoesqueléticos, nos llevó pues, a este escepticismo de pensar que si los exámenes de salud era la herramienta adecuada para detectar el trastorno musculoesquelético, que como hemos visto en el grupo de enfermedades profesionales pues es el 80-90% de las mismas, ¿no? Y aquí fue cuando nos planteamos, no es ningún invento revolucionario, nos planteamos la consulta espontánea. Cierto es que en el servicio de prevención propio tenemos unas ventajas respecto a un ajeno, pero también es cierto que durante los meses que estuve en este ajeno poníamos en marcha un sistema de consulta espontánea para las empresas, digamos, clientes que nos pudieran contestar y pudiéramos atender este tipo de consulta, con lo cual, con variaciones, estoy convencido que esto sería posible. Y la consulta espontánea es la que te hace el trabajador-trabajadora que viene pues, a la unidad básica, que viene al servicio de prevención, que viene al Departamento de Medicina del Trabajo a consultarnos una molestia que pueda tener. Bien, entonces, ¿cuáles serían los objetivos en este caso, ¿no? de todo este sistema de la consulta espontánea? Primero, detectar daños relacionados con la exposición a riesgos. Esto es evidente. En segundo lugar, ver si estas patologías son de origen laboral o no son de origen laboral, con la importancia que todo esto pueda tener. Por un lado, a la hora de atender a la persona afectada, si lo derivamos al Servicio Público de Salud o lo derivamos a una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y en segundo lugar, porque si detectamos un daño relacionado con la exposición a un riesgo, esto nos permitirá hacer la prevención, con lo cual implicamos al resto de técnicos, los técnicos no sanitarios del servicio de prevención.
También implicamos a los mandos de la empresa que participarán en la investigación y con todo ello pues lo que hacemos es mejorar las condiciones de trabajo. Y esto nos llevó a protocolizar la consulta espontánea, es decir, en el procedimiento de vigilancia de la salud incorporamos hacía un tiempo pues cómo íbamos a resolver, cómo iríamos a gestionar las consultas espontáneas, y es una procedimentación como podría ser cualquier otra, quiénes estarán implicados, cómo lo vamos a trabajar, quiénes van a participar, cómo nos vamos a comunicar, qué vamos a hacer, es decir, que todo queda por escrito. Bien, esto sería un poco el resumen de este procedimiento. En el procedimiento se implican los técnicos sanitarios y no sanitarios del servicio de prevención, con lo cual nos implicamos todos los técnicos. Se implican a los mandos y se implica, en el caso de esta procedimentación, era una fábrica, pues se implicaba al jefe de producción o, digamos, a la máxima autoridad a nivel de producción de la planta. El trabajador, trabajadora, pues que tiene este daño, estos síntomas, pues acude a la unidad de salud, a medicina del trabajo, se le hace una exploración por los miembros del equipo, se hace una primera impresión diagnóstica, se mira la evaluación de riesgos, miramos si la posible patología que tiene esta persona puede estar relacionada con una exposición a riesgos. La vigilancia de la salud también nos sirve para ver o para reevaluar los riesgos si detectamos daños que no estaban previstos inicialmente en la evaluación, pero es cierto que hay que mirar la evaluación y ver si este daño estaba pues, identificado. Hay que conocer los puestos de trabajo. Es importante la percepción del propio trabajador, que nos diga cuál es su impresión en relación al origen de este daño, y se entra el caso en un registro. Se hace una comunicación, en nuestro caso era por correo electrónico, con el resto de técnicos del servicio de prevención. Básicamente, si estamos hablando de trastornos musculoesqueléticos, con la persona que lleva la ergonomía, el responsable de ergonomía, y de todo ello puede ser que necesitemos la opinión de un servicio externo, se puede hacer una consulta incluso a nivel de mutua, saber por parte de un especialista que nos precise mejor el diagnóstico, y con todo ello pues llegamos a unas conclusiones. Si el daño es de origen laboral, pues evidentemente si es necesaria asistencia especializada se derivará a la mutua de accidentes de trabajo y se tendrá que revisar la evaluación de riesgos para ver si este riesgo estaba suficientemente identificado y evaluado. En caso de que no sea laboral, se derivará al Servicio Público de Salud. En el caso de que el trabajador, por el tipo de daños, pues pueda ser considerado como especialmente sensible, se aplicaría el procedimiento de especial sensibilidad y toda esta información se compartirá con los delegados de prevención. Esto sería un esquema sencillo de lo que he comentado. Este sería el registro, un registro de todos los casos, el nombre, el puesto de trabajo, la fecha que consulta la AVS, determinar si la lesión es laboral o no es laboral, una fecha final de cierre del caso y unas observaciones que podamos introducir. Y por la experiencia de este sistema, de unos 10 años aproximadamente, el 70% de los casos que se nos había consultado estaban relacionados con el puesto de trabajo, es decir, que es un porcentaje alto que da pues, garantías de que el sistema es útil y funciona. Bien, no he encontrado datos más actuales, también quería hacer una reflexión en el 2006 de la encuesta que el Departament de Treball o d'Ocupació hace a los servicios de prevención. Los últimos datos que he encontrado fueron del 2006, son un poco antiguos, pero pienso que son significativos. En este caso hablábamos de notificadas 7.800 o enfermedades del trabajo, o enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo, y lo que llamaba la atención de esta encuesta es que solo el 6% de ellas habían sido comunicadas por los servicios de prevención.
Esto llama la atención porque demuestra que hay un desconocimiento de las enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo por los servicios de prevención. Un 6% realmente es un dato muy bajo, ¿no? Y otro dato que llamaba la atención es que la declaración de enfermedades profesionales, en el caso de los propios, eran de 284 por 100.000 trabajadores, y en el caso de los ajenos eran de 19 por 100.000 trabajadores. Y llama la atención esta diferencia de 284 versus 19 por 100.000 trabajadores a la hora de notificar. Pero llama la atención, pero el que el 6% solo de estas enfermedades profesionales relacionadas con el trabajo hubieran sido conocidas, informadas por los servicios de prevención, pienso que es un dato muy, muy bajo. Bien, la primera parte, que era la de las consultas espontáneas, haría unas conclusiones. Defender la consulta espontánea como una buena herramienta de la vigilancia de la salud, en este caso de la patología osteomuscular, musculoesquelética, pero que la podríamos exportar a otras patologías. En todo caso, la musculoesquelética es la más prevalente. La actuación médica inmediata en consulta, esto es muy potente. Los servicios de prevención ajenos deberían establecer sistemas de comunicación entre sus empresas y sus técnicos para que esto fuera posible, aunque quizás con menos potencia de la que pueda tener un propio, pues que la facilidad de acceso a los técnicos sanitarios, pues evidentemente es mucho más fácil. Las actuaciones preventivas inmediatas, con la aplicación del procedimiento, intervienen los técnicos no sanitarios, intervienen los mandos, participan los delegados de prevención, revisamos las evaluaciones de riesgo. Todo esto nos permite pues, un sistema muy, muy vivo. Los exámenes de salud periódicos difícilmente podrán detectar estos daños, a no ser que el día que el trabajador o trabajadora se haga el examen de salud tenga algún problema a comentar con el médico, enfermero, enfermera que le pueda hacer el examen de salud. Las lesiones musculoesqueléticas detectadas en el examen de salud se aplicarán de igual manera como está comentado en el procedimiento. El trabajo interdisciplinar, pienso que es fundamental. La multidisciplina es importante, yo pienso que más importante es la interdisciplina. El poder tipificar la contingencia, saber si es laboral o no laboral, con todo lo que ello implica, económico, de asistencia, de prevención. Y la adaptación a los SPAs, pienso que es posible, porque he vivido unos meses el estar en un SPA y poder empezar a poner en marcha un sistema de estas características. Bien, una segunda parte de la ponencia era las contingencias comunes, lo que podemos hacer en contingencias. Aquí sí que la dificultad para tener la información de los SPAs es notable, y de los propios también dependerá un poco del tamaño de la empresa y de los sistemas de comunicación internos que puedan tener. Yo estaba en una empresa de menos de 1.000 trabajadores y, por ejemplo, esto es sacado de la última memoria que hicimos y todos los teníamos excepto el 96% de las bajas por enfermedad común estaban diagnosticadas. Teníamos aquí por grupos de enfermedades, con lo cual sabemos o recordamos que el reglamento de los servicios de prevención nos dice que debemos conocer los motivos de ausencia de salud, pues a los efectos de poder correlacionarlo, con problemas con exposición a riesgos. En este caso, pues el último año pudimos tener el diagnóstico del 96% de las bajas por enfermedad común, agrupadas por grupos diagnósticos, y lo que deberíamos hacer sería, o por un lado podemos hacer un estudio de todas ellas para ver si en algún caso hay alguna enfermedad común que pueda haber pasado como común y en realidad ser de origen profesional, y otro sistema sería detectar aquellas enfermedades que en función de la evaluación de riesgos pudieran ser más prevalentes y fuera más posible que hubieran pasado por enfermedad común cuando su origen o
su agravamiento pudiera estar en la exposición a riesgos. En este caso era una industria química, identificamos las lesiones, los musculoesqueléticos, las enfermedades respiratorias, las de piel y la última incorporación que hicimos fue las mentales. Entonces lo que hacíamos era estudiar cada una de ellas en función del diagnóstico para ver si hubiera podido tener alguna relación con las condiciones de trabajo. Por ejemplo, en el caso de una industria de detergentes, el poder identificar, por ejemplo, un asma laboral que ha pasado por enfermedad común, ver si hubiera podido ser enfermedad profesional, una epicondilitis, una dermatitis. Es decir, tenemos, por el conocimiento que tenemos de los riesgos de nuestra población, identificamos aquellas enfermedades que pudieran estar más relacionadas con la exposición a riesgos y hacemos un análisis de ellas. Aquí tendríamos, pues, en la primera tabla las enfermedades respiratorias. En este caso, pues no había ninguna par de bronquitis, podríamos haber, o se puede mirar si pudiera tener alguna relación con exposición a riesgos. Piel, el caso de las musculoesqueléticas. La tabla de arriba sería las lesiones y la de abajo serían las enfermedades mentales. Y luego en la memoria se tiene que hacer, pues, un resumen, una descripción del trabajo que se ha hecho de análisis de estos episodios de contingencias comunes y poder dar unas conclusiones. Pues se han determinado o no algunas de ellas. En este caso, pues sería hablar con la persona afectada, en fin, detectar o explicarle que el daño pueda ser debido a la exposición y en caso de que pudiera repetir, derivarlo a mutua en lugar del Servicio Público de Salud, y esto tiene que retroalimentar la evaluación de riesgos porque se han determinado o se han identificado unos riesgos que son importantes para que los técnicos no sanitarios lo puedan introducir en sus evaluaciones de riesgo. Con lo cual, en este caso, pues habría la experiencia de, por un lado, las consultas espontáneas, por el otro lado, el análisis de la IT, pero a través de las enfermedades que pudieran estar más relacionadas con la exposición a riesgos. Cada uno de nosotros y nosotras, en función del tipo de riesgos, determinaría unas enfermedades, un grupo de enfermedades distintas, intentar conseguir los diagnósticos y hacer este trabajo de análisis de los casos para ver si alguno de ellos, pues, estaba, la contingencia común hubiera tenido que ser profesional. Y estas serían, pues, las dos herramientas, junto con los exámenes de salud, para hacer esta vigilancia, pues, prolongada en el tiempo, sistemática, planificada, continua, que pienso que deberíamos intentar hacer todos.